En la jornada de la mañana de hoy tenemos varias actividades. Primero voy a presentar la mesa principal, después tenemos himnos, después tenemos un saludo de parte de la administración central, posteriormente nuestro decano va a hacer una presentación de la facultad y posteriormente el profesor Carlos Daniel Gómez nos va a conversar sobre la transición del IEP a facultad. En la mesa principal, muy buenos días, hoy nos acompaña la profesora María Claudia Payán, directora de Autoevaluación y Calidad Académica, en representación del señor rector de la Universidad del Valle, el profesor Edgar Varela Vargas. Muy buenos días, profesor. Gracias por estar aquí. El señor decano de la facultad, el profesor Javier Fayad Sierra, y el profesor Carlos Daniel Gómez, de la Escuela de Educación y Pedagogía de las Ciencias Sociales, quien fue nuestro vicedecano académico anterior y quien, nos va a conversar del proceso de transición. En un segundo momento vamos a conversar sobre la presentación de dos nuevos programas de licenciatura que estarán a cargo del profesor Edinson Cuervo y del profesor Edwin Fernández García. Entonces iniciamos con nuestro programa. Vamos a presentar primero nuestro himno nacional de la República de Colombia. De pregrado, a los estudiantes de posgrado, a los profesores catedráticos y de plan, a nuestros egresados, a los funcionarios y al público en general que nos está acompañando en estas importantes jornadas de nuestra 13ª Semana Maestra de la facultad. La Semana Maestra en esta versión 2022 tendrá 6 importantes momentos. El primero de ellos
es la presentación pública de la Facultad de Educación y Pedagogía en la cual nos encontramos en este momento. A continuación, seguirá la presentación de las dos nuevas ofertas que tiene la FEP, que son dos nuevos programas de licenciatura. Esta tarde tendremos el homenaje a los exdirectores y exdecanos de la Facultad de Educación y del Instituto de Educación y Pedagogía en reconocimiento a la historia y a la importante gestión que tuvieron estos compañeros profesores para la construcción del espacio académico que hoy tenemos. Tendremos en un cuarto momento los paneles sobre los retos actuales de la educación, en el cual hemos invitado a diferentes actores como directores de normales, decanos, secretarios de educación. En un quinto momento tenemos un seminario permanente que estamos lanzando esta semana bajo el nombre Seminario de Universidad, Pandemia y Estallido Social, en el cual profesores catedráticos de planta y egresados participarán activamente con este tema. Un sexto momento corre por cuenta de la Vicedecanatura de Investigaciones. El día jueves tendremos las jornadas de investigación, donde diferentes profesores presentarán resultados de sus proyectos de investigación y también la Oficina de Investigaciones presentará sus funciones y sus alcances. Iniciaremos con la jornada de hoy de la presentación pública de la facultad con las palabras de la profesora María Claudia Payán, directora de la Oficina de Autoevaluación y Calidad Académica de la Universidad del Valle, en representación del profesor Edgar Varela Barrios, rector de la universidad. Bienvenida, profesora. Muy buenos días para la mesa principal. Muy buenos días, profesores, profesoras, estudiantes, seguramente también hay egresados, nuestro personal administrativo y todas las personas que aquí nos acompañan en este evento tan importante como es la Semana Maestra. Un saludo de parte de nuestro señor rector, profesor Edgar Varela Barrios, que por motivos de agenda no nos pudo acompañar en la inauguración de la versión número 13 de la Semana Maestra, evento académico emblemático para la Universidad del Valle. Para la universidad resulta muy importante la transición entre lo que fue durante muchos años el Instituto de Educación y Pedagogía a lo que es hoy la Facultad de Educación y Pedagogía. Por ese motivo y por esa transición, desde la dirección universitaria se ha venido haciendo un acompañamiento en todo este proceso de gestión académico-administrativa. Desde el inicio de este importante proceso, en el Consejo Académico se designó una comisión que estuvo todo el tiempo trabajando de la mano, revisando, acompañando, analizando, mirando lo que ha sido la historia de este importante Instituto de Educación y Pedagogía, y se designó entonces una gestión para que pudiera avanzar todo este proceso ante el Consejo Superior, quien finalmente dio el visto bueno para este tránsito, motivo importante para esta Semana Maestra. Muchas felicitaciones a toda la comunidad de la Facultad de Educación y Pedagogía en este salto cualitativo. La comunidad universitaria está expectante del cambio y seguros estamos que en la nueva facultad, con las nuevas estructuras y visiones, logrará tener grandes desarrollos en la formación de los profesores y de los estudiantes. La Semana Maestra, como nuestro vicedecano académico lo mencionaba ahorita, la 13ª versión bajo el eslogan Perspectivas de Cambio en la Educación. Es un buen espacio para contribuir en la reflexión del papel de la educación en los tiempos de pandemia y del estallido social. La educación es un factor preponderante en el cambio y de salto cualitativo que tiene que dar nuestra sociedad en la construcción de país, en la formación de ciudadanos y ciudadanas que entiendan
gestionen y tramiten los conflictos en ambientes pacíficos. Y ustedes, como Facultad de Educación y Pedagogía, son líderes y son protagonistas de todos estos procesos. Desde la Administración Central de la Universidad del Valle, seguiremos acompañando a la Facultad de Educación y Pedagogía para su consolidación. Seguros pueden estar de nuestro apoyo en este propósito. Queridos colegas, feliz Día del Maestro y de la Maestra. Esta semana la festejaremos con este gran encuentro, dedicándonos a la reflexión sobre el papel de la educación en tiempos de cambio. Les deseo, por supuesto, muchos éxitos en esta Semana Maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Claudia, por esas palabras, y seguros estamos que la universidad nos va a acompañar para consolidar. A continuación, el profesor Javier Fayad Sierra, decano de la Facultad de Educación y Pedagogía, nos va a hacer una presentación pública de nuestra facultad. Bienvenido, profesor. Buenos días a todas, a todos. Para nosotros como Facultad de Educación y Pedagogía es muy grato no solamente la inauguración de la Semana Maestra, sino también la presentación pública de la Facultad de Educación y Pedagogía. Su presencia es muy importante en esta actividad que vamos a tener durante toda la semana. Lo primero que hay que decir es felicitar a las maestras, a los maestros, a todos los que están formándose para ser maestras y maestros en esta universidad, con motivo de la celebración del Día de la Maestra y el Maestro, que la fecha es 15 de mayo. Y yo quiero hacer como dos presentaciones, pues ojalá muy rápidas. Una que tiene que ver un poco con la presentación de la facultad. O sea, para nosotros este proceso no solamente inicial de la construcción de la Facultad de Educación en 1962, ahorita en el otro paquete de diapos les voy a mostrar un poco ese proceso histórico que hemos vivido. O sea, toda esta historia de larga data que empieza en 1962 y que nos lleva a una serie de procesos que luego en 1994 definimos pasar a Instituto de Educación y Pedagogía, y el año pasado con el acuerdo 006 del 25 de junio del 2021 del Consejo Superior volvemos a ser Facultad de Educación y Pedagogía. Antes fuimos Facultad de Educación, Instituto de Educación y Pedagogía, ahora volvemos a Facultad de Educación y Pedagogía. Digamos, de todas las facultades de educación con los diferentes nombres que hay a nivel nacional, somos la única Facultad de Educación y Pedagogía. La gran mayoría de facultades se llaman Facultades de Ciencias de la Educación, ¿sí? Y ese nombre, Facultad de Educación y Pedagogía, tiene un sentido y un significado muy importante en el papel de formación pedagógica que tenemos que hacer desde las licenciaturas de la Universidad del Valle, no solamente las 8 que están ubicadas en la Facultad de Educación y Pedagogía, incluyendo las 2 nuevas que vamos a hacer una presentación ahora, la licenciatura de Educación Infantil, y la licenciatura de Física. Sino que también en la Facultad de Artes y en la Facultad de Humanidades hay licenciaturas. Entonces ese papel de la pedagogía no se restringe solamente a la Facultad de Educación y Pedagogía, sino a los espacios de la Universidad del Valle donde se hace formación de maestros. Bueno, aquí está la conformación del Consejo de Facultad. Vuelvo y digo, voy a hacer una presentación un poco rápida de esta parte de presentación formal. Digamos, la Facultad de Educación y Pedagogía está conformada por 3 escuelas y un departamento: la Escuela de Educación, Ciencia, Tecnología y Culturas,
la Escuela de Educación, Comunidad y Cultura, la Escuela de Educación en Ciencias Sociales, Educación y Pedagogía en Ciencias Sociales y Humanas y el Departamento de Educación Física y Deporte. Y los directores de escuela y el jefe de departamento forman parte del Consejo de Facultad junto a los vicedecanos, el profesor David Benítez, el profesor Santiago Arboleda y el profesor Jorge Rojas, como coordinador de proyección social, extensión y comunicaciones de la facultad. La misión: aportar a la cultura a través de la formación de educadores y profesionales para todos los niveles de educación formal y no formal e informal en diferentes modalidades, con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad justa, incluyente, en paz y armonía con la naturaleza. El número de estudiantes matriculados, pues contamos en la sede de Cali con 1.610 estudiantes matriculados. En las sedes regionales contamos con 826 estudiantes matriculados. Tenemos programas de licenciaturas en sede Pacífico, sede Palmira, sede Zarzal y sede Santander de Quilichao. Contamos con una serie de proyectos educativos transversales a partir de lo que se realiza en deporte formativo, hoy con la reforma también se me fue la palabra, en vida saludable, ¿cómo se llama? En formación general, pero en la parte que tiene que ver con vida saludable, ¿no es cierto? Tenemos en concreto la Cátedra de Deporte y Salud, ¿sí?, que complementa lo de deporte formativo. Constitución Política de Colombia, cómo estudiar creativamente, introducción a la pedagogía, Hatha Yoga, o sea que son cursos que damos en forma transversal. Habría que decir también que nosotros, que ahora en la historia lo vamos a ver, venimos de una tradición que antes dábamos todos los cursos de pedagogía en todas las licenciaturas. Entonces la Escuela de Educación y Pedagogía de las Ciencias Sociales y Humanas conserva, digamos, una serie de asignaturas que también se dan en forma, digamos, transversal, que aquí no están, pero que es más o menos entre 10 y 15 asignaturas, ¿sí? Los graduados en pregrado en total, digamos, para el 2021 122, la oferta académica de posgrado, la maestría en educación con los énfasis de educación matemática, enseñanza de las ciencias, pedagogía del entrenamiento deportivo, educación popular y desarrollo comunitario, énfasis en género, educación popular y desarrollo, énfasis en pedagogía de la educación superior. El doctorado interinstitucional en educación con los énfasis en educación matemática, en educación en ciencias, historia de la educación, la pedagogía y educación comparada, el énfasis en la parte de traducción del inglés y de inglés en conjunto con la Facultad de Humanidades. Y bueno, los grupos de investigación que tenemos en términos de grupos A, B, C y los que son reconocidos internamente en la universidad. Nuestra revista institucional Praxis, Educación, Pedagogía, que estamos en el proceso de poder que sea reconocida dentro del listado de revistas indexadas en Conciencias, MinCiencias. El programa Ondas Valle, que tenemos desde el 2005 como Facultad de Educación y Pedagogía, esa continuidad como uno de los elementos muy importantes de presencia a nivel del departamento y a nivel de municipios pequeños en instituciones educativas. Y bueno, esa es como la primera presentación, pues así muy rápida, y más que todo me interesa como esta otra presentación, pues que tiene que ver con elementos, digamos, ya en el tema que nos convoca. Inclusive sería bueno que ellos estuvieran en esta parte, pues porque ellos entran a decir que desconocemos, que no escuchamos, cuando no es cierto. Y hay una discusión obviamente de cuál es la historia de la vida universitaria y cómo en esa historia de la vida universitaria pues se ha tenido en cuenta no solamente la situación de los docentes, sino también la situación
de los empleados, trabajadores y la situación, digamos, de los estudiantes. Obviamente, pues Univalle, ustedes saben que hay muchas diferencias, posturas, y eso hace que el espacio universitario sea necesariamente un espacio de contradicciones y un espacio de conflictos. Pues digamos que el conflicto siempre es bienvenido. Bueno, hay un elemento sobre el tránsito de facultad a instituto y de nueva facultad, y es esa historia. En 1959 se organiza el Departamento de Extensión Cultural para ofrecer la programación en actividades culturales, artísticas y educativas. Teniendo como base el Departamento de Extensión Cultural, surge en 1962 la Facultad de Educación, Acuerdo 1 del 22 de febrero, con el fin de preparar profesores licenciados en estudios sociales y filosofía, idiomas, matemáticas y ciencias. Unos meses más tarde, esta facultad se reemplazó por el Instituto de Humanidades y Educación, Acuerdo 04 del 7 de julio del 62. En 1963 se crea la División de Educación y Humanidades, Acuerdo 04 del 5 de septiembre. En 1964 se establecen en facultades separadas, Acuerdo 003 de septiembre 27, las facultades de Educación con licenciatura en Matemáticas, Física, Biología y Química, y la Facultad de Humanidades con los departamentos de Filosofía, Letras, Historia, Idiomas y Música. Avanzada la década del 60 y 70 se establecieron los estudios de posgrado, se crea el Magíster de Administración Educacional. Después de la crisis del 71, las unidades académicas sufrieron transformaciones. Por ejemplo, la División de Educación cambió su estructura en Departamento de Administración y Planeación Educativa, Departamento de Psicología, Departamento de Currículo y Fundamentos de la Educación. Hacia mediados de la década de los 70 se creó el Departamento de Educación Física y Salud. En el 75 se crea conjuntamente con la División de Educación los planes de estudios integrados para la formación de licenciados en Filosofía, Literatura, Historia, Lengua Moderna y Música. Ahí me faltó que es la División de Humanidades con la División de Educación. Hasta el 75 conservaron el nombre de divisiones las áreas académicas. A partir de este año se vuelve a adaptar el nombre de facultades. Bajo la Ley 80 de 1980, como facultades, la Facultad de Humanidades se concreta en las disciplinas y se distancia de la formación pedagógica que se trabaja desde la Facultad de Educación. Se crea en 1994 el Instituto de Educación y Pedagogía, Resolución 1070 del 94, y la Escuela de Psicología, esta última dependiente de la Vicerrectoría Académica, y se traslada a la Facultad de Salud el programa de Educación Física, el cual se reintegra posteriormente al mencionado instituto. La creación definitiva del Instituto de Educación y Pedagogía, el Acuerdo 017 del 10 de febrero del 2003, con 5 áreas: educación matemática, educación en ciencia y tecnología, educación en ciencias sociales humanas, educación física, educación, desarrollo y comunidad. Se crea la Facultad de Educación y Pedagogía bajo el Acuerdo 006 del 25 de junio del 2021. Se crea con 3 escuelas y un departamento que ya nombramos. Hay un elemento que siempre está en debate sobre el por qué un instituto de educación y pedagogía, por qué ese tránsito de facultad de educación a instituto de educación y pedagogía y luego a facultad. Hay un elemento que es de todas maneras como en la ley 30 del artículo 136 plantea que la Universidad Pedagógica Nacional será la institución asesora del Ministerio de Educación Nacional en la definición de las políticas relativas a la formación y perfeccionamiento de docentes no universitarios. En el mismo sentido, de alguna manera en las regiones podríamos decir que se replica esto con el caso pues, de las universidades departamentales o de las universidades municipales o distritales, ¿sí? Hay un elemento que es el elemento del surgimiento de la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en 1994 en el informe Colombia al filo de la oportunidad, en concreto en la segunda parte, en el punto 4, dignificar la profesión docente. Se plantea que se crearía un Instituto Nacional Superior de Pedagogía
de nivel universitario en pregrado, que se extendería a una red de institutos análogos en las regiones y se transformarían las mejores de las actuales facultades de educación en institutos superiores de pedagogía regionales. O sea, este es como el elemento explicativo en ese momento histórico, el argumento principal para el paso de una facultad a un instituto. O sea, hay una nueva dinámica, en una propuesta de los institutos superiores de pedagogía y los institutos regionales, y nosotros digamos que fuimos la bandera de ese proceso. Digamos que en ese momento solamente la Universidad del Valle cumplió con ese proceso que se planteaba allá, obviamente porque el profesor Carlos Eduardo Vasco pues es profesor de nuestro doctorado y de la maestría en educación matemática, entonces hubo, digámoslo así, un nivel de empatía en la propuesta y nos comprometimos en llevar a la práctica ese proceso que desafortunadamente en poco tiempo digamos no tuvo respaldo político ni respaldo económico. Por ejemplo, para esto el Instituto Superior de Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá se destinó unos recursos donde ellos lo gastaron básicamente en actividades para crear ese Instituto Superior de Pedagogía, que al final no se hizo, ¿sí? La estrategia de formación partiría de lo alcanzado hoy en día por la formación disciplinaria de las universidades y se la complementaría con una formación en educación ligada a la investigación. En el mismo texto, pues digamos, es importante el reconocimiento que se hacía de cómo las universidades regionales, la nacional de todas maneras a nivel pues, nacional, la del Valle, la de Antioquia, la industrial de Santander, digamos, presentaron en términos de esas propuestas distintos proyectos de futuros institutos de investigación de excelencia asociados a ellas, ¿sí? O sea, por eso la del Valle, nosotros con el Instituto de Educación y Pedagogía empezamos a generar ese proceso. Carlos Eduardo Vasco en la conferencia 7 retos de la educación colombiana para el periodo del 2006 al 2019, realizado el 10 de marzo del 2006 en la EAFIT, documento pues que está en la red. Él trata de explicar, digamos, cuáles son los retos de continuidad de esa misión de los sabios y este tema de la proyección de la posibilidad no solamente de institutos superiores de pedagogía a nivel nacional, regional, sino también todo lo que está planteado en el documento Al filo de la oportunidad, las condiciones que se habían logrado, en tanto que esa misión de los sabios planteaba 25 años para lograr de alguna manera implementar lo que allí se decía. Hay un hecho muy complicado hoy en la discusión, que es la misión de los sabios 2019 y que de alguna manera aquí primero, lo que pasa es que no me quiero detener mucho porque me alargo, pero de todas maneras como en la misión de los sabios 2019, si hacemos transversalmente qué elementos hay allí que corresponden a temas de educación, porque en cada uno de los 8 focos, proyectos, niveles de propuesta de modelo de intervención para la transformación de la ciencia, la innovación, la tecnología y la educación, hay tareas correspondientes con el tema educativo que cualquier facultad de educación y pedagogía podría cumplirla, ¿sí? O sea, yo lo que quiero mostrar es que el tema del quehacer de una facultad de educación y pedagogía o un instituto de educación y pedagogía sigue vigente. Nosotros decidimos, pero eso lo va a hablar ahora Carlos, decidimos pasar a facultad ya por unos temas más bien de la estructura orgánica, de las condiciones internas en la universidad con respecto a la función administrativa y la función académica que cumple, pues, a diferencia de una facultad de educación versus un instituto, ¿sí? Digamos, yo lo que quiero aquí es como mostrar, igual ahí no está sino el 30% de lo que dicen en los documentos de los sabios. Uno podría sacar 30, 40 elementos que están en los documentos sobre la importancia de lo que hay que hacer hoy en educación.
me quiero centrar en esto que es insistente, y lo vamos a ver no solamente en ese documento de la Misión de los Sabios 2019, sino también en las discusiones que hoy se dan en el contexto de pandemia, en el contexto de conflicto social, y podremos decir que son elementos que ya son de identidad y de reconocimiento. Lo que falta es el cómo, ¿sí? El tema de la equidad en el acceso a la educación amplía la base de personas capaces de hacer ciencia o de innovar, y eso repercute en el aumento de la productividad en todas las actividades económicas y el bienestar de la sociedad, en la medida en que desarrolla las capacidades de todos los individuos y les extiende por esa vía su libertad. El acceso más amplio posible a la educación en sus distintos niveles mejorará igualmente la distribución del ingreso y la riqueza y facilitará el acceso a otros bienes económicos y culturales. O sea, lo que decimos es que la filosofía que se plantea es una filosofía de lo que son las condiciones de Estado social de derecho y un estado de bienestar, donde el elemento de desarrollo humano, pero también los objetivos sostenibles del milenio son muy importantes. Lo que quiero decir es que hay un cambio en la concepción con que se está mirando la política de la educación, y que en ese sentido hay suficiente argumentación sobre el valor de la educación, el papel de la educación, y por lo tanto el valor y el papel de lo que tiene que hacer una facultad de educación y pedagogía hoy. Sí, o sea, estos son datos que están allí sobre la necesidad de formar a un mínimo de 169.000 maestros adicionales a los que en la actualidad se vienen formando, pero también, digamos, como el papel de los maestros en términos de cuál es la situación de los maestros, el aislamiento de los maestros, especialmente en lo rural, la multiplicidad de experiencias de innovación educativa en el país sin sistematizar, que necesariamente conducen a transformar las prácticas educativas, y el decaimiento de la investigación científica en educación, ¿sí? Entonces aquí volvemos a un problema muy complicado, que ese documento de la Misión de los Sabios de alguna manera vuelve a un elemento que está en el documento de los Sabios de 1994, que es que vuelve a la misma idea de crear un Instituto Superior de Investigación en Educación y Alta Formación de Maestros. De alguna manera, esta idea de Instituto Superior de Investigación en Educación lo que plantea es que ese instituto manejaría los posgrados de todo el tema que es formación de maestros. O sea, esto nos trae unas discusiones. A esto, si le sumamos el decreto 1330 del 2019, que plantea unas modificaciones en términos de lo que debe contener los programas, los registros calificados y los procesos de reconocimiento de programas. Entonces ahí mejor dicho, lo que quiero decir es que esta discusión sobre cuál es el modelo de institucionalidad para el funcionamiento de la educación y para lo que es los procesos formativos de educadores en este país está en medio de una discusión muy compleja, donde no hay pues una propuesta que sea clara, así sea que filosóficamente los términos han cambiado. En otro documento, que es el documento de la UNESCO, Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, pues por eso, o sea, la discusión hoy no es tanto el formalismo de formar maestros y por qué, sino la discusión se centra más en cuál es la capacidad que desde la educación se pueda resolver problemas tan graves como el problema de la pobreza, el problema de la segmentalización de la educación y en últimas el problema en términos de segregación, la forma como la educación en Colombia llega a un índice de disimilitud en una medida de la segregación escolar según el nivel socioeconómico, que asigna valores entre 0 y 1. O sea, nombro esto porque de todas maneras esa preocupación de la segregación, pero también la segmentalización de la educación, donde hoy la educación oficial pública está en los estratos 1, 2 y 3, y los otros estratos están en la educación privada,
nos plantea unas situaciones de reto y unas situaciones de contradicción. Ya para cerrar, esto es como una abrebocas, como para mirar algunos elementos que vamos a estar trabajando durante la semana en las diferentes paneles que realizamos, o sea, nosotros hemos organizado varios paneles donde vamos a estar trabajando estos temas. El día de mañana, primero con los decanos de las facultades de educación de la región Valle del Cauca, de 8 a 10, luego el panel con egresados de la universidad, donde tenemos invitados 2 nuevos congresistas, a Duvalier Sánchez y Alfredo Mondragón, que son egresados nuestros. Son los elementos que se vienen planteando con respecto a la educación, cuáles son los debates contemporáneos y cómo pensamos la educación en los próximos 10 años, donde el tema pandemia y el tema conflicto social nos exige dar unas respuestas. En este documento, Caminos hacia el 2050 y más allá, de la IESAL UNESCO, donde se nos plantea generar diálogos que respondan a los desafíos de un mundo cambiante y trace caminos de crecimiento y realización del país bajo influencia de la educación que responda a la formación de capacidades, conocimiento que requiere el país para su construcción productiva en todos los sentidos: artístico, humanístico, social, tecnológico, natural, científico, ampliando las relaciones de reconocimiento transformativo de otras realidades. O sea, estos son como los temas y las preocupaciones que estamos, y esto es lo que esperamos trabajar, conversar, escuchar durante toda esta semana maestra. Muchas gracias. Yo soy Misagui Nasa tiempo, entonces lo digo en español, en Nasayuwe y en Nanri. ¿Cómo? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por inaugurar el espacio, por presentarnos públicamente a nuestra facultad. A continuación, vamos a presentar al profesor Carlos Vladimir Gómez, de la Escuela de Educación y Pedagogía de las Ciencias Sociales de la FEP, quien nos conversará sobre todo este proceso de transición entre el IEP y la Facultad de Educación. Bienvenido, profesor. Gracias, profe David. Profe Javier, también muchas gracias por la invitación. Realmente estoy aquí atendiendo una invitación que perfectamente pudo haberle hecho el profesor Javier a cualquiera de los 53 profesores de la facultad, toda vez que fue un proceso que vivimos todos y por supuesto colectivamente sacamos adelante. Representación también por supuesto del último equipo de dirección, profesor Alfonso Claret, profesor Henry Giovanni, que nos acompaña hoy aquí, y mi persona. Tuvimos, digamos, la fortuna, no solo la virtud y fortuna, decía Maquiavelo, se requiere políticamente para avanzar los procesos, y tal vez nuestro instituto había sido muy virtuoso, pero no había contado con la fortuna que contó en los últimos años, en los últimos 3 años, específicamente en el año 2021, cuando el Consejo Superior nos autoriza la creación de la nueva facultad. Yo creo que esto fue un trabajo colectivo, por supuesto. Entonces, quisiera arrancar con esa claridad. No estoy aquí sino en representación de todos los profesores que colectivamente asumimos este proceso. Una invitación, repito, que el profe Javier pudo haber hecho a cualquiera de nosotros para conversar sobre este tránsito, sobre esa transformación en una nueva unidad académica de las 9 que dispone la Universidad del Valle. Bien, quisiera, más allá de la formalidad que el profe Javier bien nos ha presentado, yo quisiera referir el proceso como en 2 aspectos. Uno, un tanto incluso anecdótico, pero dentro de lo anecdótico, el amplio horizonte que tuvimos como facultad.
Y en segundo lugar, referirme a los propósitos también de largo plazo consignados en esta nueva unidad académica y de cómo, por supuesto, recogiendo las diferentes discusiones en múltiples espacios durante los últimos años, podemos atender a esos desafíos que nos plantea hoy, a esos retos que nos plantea hoy la educación o el proyecto que llamamos educación. Bien, en primer lugar, referirme al tema de transformación en cuanto a lo académico, administrativo. En realidad, sí, coincido con la lectura del profesor Javier, un proceso más vinculado a una lógica de isomorfismo institucional. En cierto momento a la universidad, esa idea de tener 2 institutos, 7 facultades, en términos de isomorfismo institucional, como que no le convencía mucho, sobre todo a la dirección universitaria. Entonces, con ese criterio isofórmico también damos ese tránsito, pero en una discusión sobre todo administrativa muy fuerte, en su momento con la Oficina de Proyección Social Central, con la Oficina de Planeación, sobre todo, por supuesto, con las diferentes vicerrectorías y la rectoría a su vez, en términos de transformación y de reconocimiento de unos espacios, unas subunidades que ya veníamos trabajando y mostrando resultados en todas las dimensiones, de formación, de investigación y de extensión. Me estoy refiriendo a las áreas y de qué reconocimiento nos iba a dar la dirección universitaria a las áreas en las nuevas estructuras que denominamos escuelas y departamentos. Un poco la discusión estuvo allí bastante tensa. Yo tengo aquí que, dentro de las intimidades del proceso, pues rescatar la tosudez, el papel del profesor Alfonso Claret, quien siempre mantuvo una posición, indistintamente de las posturas técnicas que presentaba reiteradamente la dirección universitaria a través de la Oficina de Planeación, y también tal vez el papel de la hoy Escuela de Cultura de Comunidad, que también con mucha sensibilidad y cintura política, que estábamos reclamando hace un momento, nos hicieron ver a la dirección de la facultad, en ese momento del instituto, la necesidad de negociar estos espacios y el reconocimiento de los espacios. Entonces, este tema de las subunidades que hoy plantean la nueva estructura de 3 escuelas y un departamento, a la luz del proceso eran inicialmente solo dos grandes escuelas, una escuela digamos de la formación hacia precisamente la escuela y la formación o la educación más allá de la escuela. 2 escuelas o 2 departamentos que perfectamente a la luz de la dirección universitaria resolvían el asunto en términos del isomorfismo institucional que hemos planteado. Entonces tal vez ese papel que jugaron en el consejo de la facultad el profesor Alfonso Claret y el profesor Jorge Rojas, en ese momento también coordinador del área, insistiendo en esa necesaria distinción, reconocimiento del trabajo académico de las antiguas áreas, nos llevaron a estas 4 subunidades. En términos concretos, el instituto y la facultad desempeñaron funciones en los aspectos misionales de la misma manera como hoy o como en el pasado lo veníamos haciendo, con algunas transformaciones que queremos en este momento ilustrar para, por supuesto, concentrarnos en lo que he planteado, cuáles podrían llegar a ser esos desafíos. En la transformación, si uno lo lee desde el primer argumento que acabo de presentar del isomorfismo institucional, pues sería lo mismo un instituto que una facultad. Pero yo creo que en el tránsito y en las discusiones que tuvimos en tantos claustros generales del instituto, apareció una concepción amplia de la educación que tal vez es la que nos debe movilizar en esta transformación, y es entender la educación como un proyecto cultural, la educación como cultura, y esa palabra aparece allí en la misión
que es el primero de los artículos del Acuerdo 06 que presentaba ahora el profesor Javier. Aportar a la cultura. Ese es un no solo noble propósito, sino un enorme desafío que tenemos como facultad, y nos lo pusimos allí en el proceso de transformación. Esas son las primeras palabras que uno lee en la misión actual de nuestra facultad. ¿Y qué entendemos por cultura? Y eso del proyecto cultural, cómo se juega a partir de esta concepción amplia de la educación. Aportar a la cultura a partir de la educación, qué significa ello y cómo concretar y cómo ir transformando, por supuesto, con la educación, el proyecto cultural. Ese noble y, por supuesto, amplio reto que establecemos en nuestra misión, tal vez considero puede llegar a ser el elemento diferenciador que como claustro de profesores definimos en nuestra misión: apostar a una transformación cultural, hacer aportes en la cultura en este sentido amplio del término. Por supuesto que traemos de esa historia, de esa rica historia del instituto, la formación de maestros y profesionales, pero maestros y profesionales que también van a impactar, como tenemos esta lectura amplia de la educación en la cultura, no solo en la escuela, sino más allá de la escuela. Eso también estuvo muy presente en nuestras discusiones de transformación. Hablar y pensar no en la educación, sino en las educaciones, en plural. No en singular, sino en plural. Una educación que, por supuesto, impacte a la escuela, pero que también vaya más allá de la escuela. Y esto recogiendo la tradición del instituto. Un instituto que noblemente desarrolló la educación popular, que noblemente desarrolló la educación para la paz, que noblemente viene desarrollando también la educación rural, por considerar, por ejemplo, solo 3 proyectos más allá de esto de la educación, o considerar esta educación en términos plurales más allá de la escuela. Entonces, en esa tarea también, esa posibilidad de pensar en maestros que hoy están impactando no solo en los espacios de la escuela y que necesariamente van a tener que impactar más allá de la escuela. Cada vez me sorprendo gratamente, cada día tengo, pues, por mi actividad más profesional, vínculos con alcaldía, con gobernaciones, en temas de consultoría, de política pública y de administración pública, y cada vez con gran asombro y, repito, gratamente, me sorprendo encontrarme en proyectos de intervención de lo público muy propios de la administración pública a nuestros licenciados. Nuestros licenciados que ya no solo están llegando a impactar la escuela, sino ya hay una propuesta de ellos en desarrollo profesionales más allá de la escuela. Incluso muchos egresados de nuestra facultad que están hoy en los posgrados de política pública, en los posgrados en el doctorado de gobierno, administración pública, política pública, en esa posibilidad de impactar, por supuesto, en este proyecto amplio, no solo desde los espacios de la escuela. Eso es, digamos, muy positivo y nos debe también mover hacia aterrizar, operacionalizar un poco más esto que llamamos integralidad en la formación. Pero la integralidad en la formación también tiene que ir en esa vía de las sensibilidades, capacidades, competencias para nuestros maestros más allá de la escuela, también en otros espacios. Y luego, con especial atención a la referencia que nos hace nuestro decano, con estos documentos, Visión de Sabios, el proyecto del Gran Instituto de Investigaciones y Formación de Maestros, asemejando a lo que hoy tenemos en el sector de la salud, ¿no? Ese Gran Instituto Nacional de Salud. Esa es la visión que tuvo la Misión de Sabios en el año 2019 y que quiere homologar para la educación. Pero estos nobles propósitos, ¿cómo pueden llegar a empezar a materializarse si no concebimos esa posibilidad
también de materialización de la integralidad en la formación de nuestros maestros. Que lamentablemente buena parte de estos documentos y buena parte del diseño de las políticas públicas educativas no la están haciendo los licenciados, no la hacen los maestros que formamos. En buena parte de estos espacios participan son fundamentalmente economistas, abogados, politólogos, pero no participan nuestros licenciados, no participan nuestros maestros. Quien construye la política pública educativa en este país no son los licenciados, no son los maestros, y lamentablemente tampoco estamos allí como facultades impactando positivamente esta construcción. El artículo que leía el profesor Javier de la Ley 30 creo que es el artículo más demandado que tiene la Ley 30. Muy tempranamente los formuladores, los hacedores de política pública le quitaron a la Universidad Pedagógica Nacional ese papel, ese rol de asesoría de primer nivel en la construcción de la política de educación. Esos aspectos también tienen que movilizar nuestra posibilidad de impactar y formar a nuestros estudiantes, a nuestros maestros y por supuesto a los otros profesionales. Hay un asunto también vinculado a estos propósitos de facultad que yo quisiera referirme, tiene que ver con esa posibilidad de impactar no solo en el curso de la historia a partir de estas intervenciones que he denominado de política pública, sino también la necesidad de impactar en el proyecto de formación en los diferentes niveles. Eso era algo que, por supuesto, la facultad tenía que retomar de la tradición del instituto, y de allí el sentido de recrear el programa, por ejemplo, de licenciatura en educación infantil, y también complementando esa recreación de la oferta académica, el proyecto de licenciatura en educación física, en física, que va a presentar ahora el profesor Edwin Germán García. Digamos que estos dos proyectos que apuntan a reformar, a recrear la oferta académica, van en esa dirección también de apostarle a la formación de maestros en todos los niveles, que es algo que también recogíamos de esas largas discusiones del proyecto de transformación, impactar la formación en todos los niveles, desde el nivel inicial o la educación infantil hasta el nivel postgradual. Por supuesto, ahí está el grupo Univedu, la profe Estela Valencia, con la formación de maestros en el nivel universitario. Orientados hacia esa posibilidad de formar maestros en todos los niveles, creo que hay otro compromiso, que es el compromiso con la calidad, pero más que la calidad en términos de aseguramiento de la calidad, procesos de registro calificado, renovaciones de acreditaciones. Pienso que el tema de calidad y de formación está vinculado a la necesidad de articular estas dimensiones de la docencia, de la investigación y de la extensión, como hemos venido bien haciéndolo. En los 3 años que estuve en la subdirección, en la vicedecanatura académica, permanentemente transmitía a mis colegas del comité de currículo que nuestros programas, los galardones que recibían no eran otra cosa sino el formalismo, pero los asuntos de calidad, por supuesto que los veníamos trabajando y articulando de manera muy dinámica al interior del instituto, y hoy la facultad, por supuesto, también tiene que recoger esas banderas y concebir que la calidad tiene una dimensión interna, que es la que estoy mencionando, con estos procesos de lo que significa la formación de calidad, pero también rescatar esa dimensión externa que tiene que ver, por supuesto, en la posibilidad de impactar, no solo en la dimensión que impactamos, por supuesto, que es la formación de maestros, sino en otras dimensiones de la calidad de la educación en los diferentes niveles. Cuando el Ministerio de Educación presenta año a año sus balances, sus rendiciones de cuenta, pues han venido sistemáticamente esta señora Angulo dando cuenta de cómo la educación superior en el país viene avanzando en esos niveles de calidad, y todas las medidas que por supuesto son muy discutibles, pero de todas formas hay una evidencia
de cómo la educación superior en nuestro país viene avanzando, pero no hay una suerte de correlación con el nivel de formación inicial, el nivel de formación secundaria, el nivel de formación intermedia, y allí nuestras facultades y quienes trabajamos en este proyecto de la educación y del impacto de la cultura, debemos atender a impactar no solo esa dimensión de formación de maestros, que es donde está develadamente nuestra actividad, sino también en otras dimensiones tendientes a el mejoramiento de condiciones, por supuesto también de estos otros niveles diferentes al nivel superior en términos de calidad. Yo creo que esos aspectos definen esos retos que hemos marcado como transición. Estamos en este momento, y yo cerraría con ello, en un momento de participación importante al interior de la facultad, con la construcción de lo que hemos denominado plan de desarrollo, con las mesas que están reconociendo problemáticas no solo internas, sino también problemáticas que vienen afectando varias de las dimensiones en nuestro proceso de formación, el éxito académico, temas vinculados con la deserción, con la graduación, con la sobrepermanencia, con la ausencia, que es un nuevo indicador allí que agrega ahora el Ministerio de Educación Nacional, y que todos esos aspectos podemos irlos interviniendo, por supuesto, pero con el ánimo también de pensar en cómo impactamos más allá de la formación de maestros en otros niveles. Yo creo que el tema de pensar la educación como proyecto cultural, el tema de pensar la formación en todos los niveles de nuestros maestros, pero también de los profesionales, y de cómo cada vez más ir complementando en esa formación integral, formación general, la formación y la sensibilidad, sobre todo en lo político, nos puede dar un horizonte de trabajo bastante interesante para los próximos años. Muchas gracias a todos, colegas. La verdad que este es un proyecto que fue el resultado de, algunos hablan de 21 años, otros, bueno, son un poco más aterrizados en el tema, y realmente fue un proceso y una lucha que colectivamente hemos logrado, y que por suerte y fortuna y virtud la facultad ha sido reconocida por la dirección universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Carlos Vladimir Gómez por ilustrarnos sobre estos aspectos importantes de la transición. Y precisamente hemos recibido esa importante estafeta que la base profesoral y que la universidad y la facultad toda nos ha dado. Muchas gracias por su gestión, la gestión del profesor Henry Giovanni Cabrera, aquí presente, y el profesor Alfonso Claret Zambrano. Muchas gracias. Y de la profesora Ligia Amparo Torres al frente de la Oficina de Proyección Social, Extensión y Comunicación. Precisamente el tema que nos convoca de perspectivas de cambio en la educación, una de las perspectivas que tenemos que analizar en este marco es la oferta de nuevos programas de licenciatura y de nuevos programas de posgrado. Hoy, en el inicio de esta 13ª semana maestra, nos acompañan dos profesores a los que invito a la mesa, al profesor Edwin Germán García y al profesor Edinson Cuervo, para que nos conversen sobre estas nuevas apuestas que la facultad tiene. Nos acompaña el profesor Edwin. Bienvenido, compañero. El profesor Edinson pues hizo un gran esfuerzo en la construcción de nuevas ofertas de programas, en este caso de pregrado. Hay varios antecedentes, seguramente que el profesor nos va a conversar, pero uno de ellos es que teníamos un programa de licenciatura en educación, en licenciatura en matemáticas y física, el cual fue reformado. Y aparece un grupo coordinado por
nuestro colega, el profesor Edwin Germán García, integrado por diferentes profesores de la universidad, y que tuvo como misión la construcción de una nueva oferta, que es la licenciatura en física, la cual hoy formalmente se presenta, pero que tendremos un programa especial de lanzamiento próximamente. Entonces, bienvenido. Hace tiempos se asumía que un programa de licenciatura era básicamente eso, formar profesores. Hoy en día, para muchos, estamos pensando que el problema no es tanto de formar profesores, sino hacer pedagogía de la resistencia. Y esa es la manera como hemos de entender la construcción de una oferta que se llama licenciatura en física. En principio, no sé si podemos pasar a la primera diapositiva. En principio, cuando se intenta negociar un programa, es necesario identificar que somos actores en el marco de lo que llamamos la universidad. A mí cuando alguien me dice, no, es que la universidad no ha hecho, yo digo, yo soy universidad y por lo tanto, en tanto somos universidad, construimos y tejemos, en este caso, nuevas formas de entender la formación de maestros, maestras, en la formación de su especialidad, que en este caso es la física. Este equipo fue prácticamente un equipo negociado. Hay una dependencia muy fuerte que tocó empezar a mimetizarla, y es la relación con la Facultad de Ciencias, porque Ciencias ha asumido un protagonismo muy fuerte en los procesos de formación disciplinar, pero nosotros sí insistimos que aquí el proceso de formación es de un licenciado en física y no de un físico. Por lo tanto, la mirada de la formación es distinta, entendiendo que el propósito fundamental no es la disciplina per se, sino la construcción social del conocimiento que hay detrás de ella. Ese equipo implicó entonces varias dimensiones. Tienen que ver con epistemología, historia, entendiendo la historia como un campo fundamental no para contar anécdotas, sino para pensar los problemas que han permitido entender el papel que tenemos hoy en día o que desempeñamos hoy en día. Una mirada de la didáctica de las ciencias, asumiendo la didáctica muy lejos de pensar como otrora, que algunos colegas pensaban que la didáctica era el cómo hacer las cosas. Aquí la didáctica es vista más como la manera de entender el sujeto y la interacción que éste tiene con el conocimiento, en una triple alianza, docentes, estudiantes y lo que es el contenido dialógico, que no es el contenido temático, es el contenido dialógico en esa construcción. Y por supuesto, una manera de entender la disciplina. La física como tal está en una construcción constante. Nosotros hemos sido los primeros críticos en decir, no puede existir en estos momentos una formación donde a los estudiantes les estén diciendo todavía que hay que empezar a enseñar la física por la mecánica clásica newtoniana producto del siglo XVII. Para nosotros es muy importante pensar que la física de hoy en día es una física que responde a nuevas expectativas, y por lo tanto el reduccionismo de la física clásica ha sido vista más como el desarrollo de ciertas ecuaciones, de ciertas maneras de entender gravitación y, por qué no, algo de electrodinámica, pero muy lejos de pensarse en los problemas actuales que tienen que ver con su desarrollo. Aquí para nosotros fue muy importante dos autores que han marcado un poco el trabajo del grupo, particularmente el grupo de investigación. Uno de ellos es Werner Heisenberg, que entre otras, Heisenberg ha sido considerado como uno de los padres de la física cuántica, porque llegó a construir un principio fundamental que es en el que se mueve la física del siglo XXI, y son las incertezas, las incertidumbres. Por lo tanto, no podemos enseñar una física de certezas cuando todo el siglo XX y siglo XXI ha sido construida sobre una física de no certezas, de probabilidades y de incertidumbres. Y el segundo es Ilya Prigogine, premio Nobel de Química,
quien establece que el concepto de orden que nosotros tenemos sobre la naturaleza no es un concepto per se de ella en sí misma, sino que es un orden dado por el sujeto y por lo tanto es un pensamiento complejo que determina ese orden. Dos maneras de entender que la física entonces ya no es el estereotipo de temas, subtemas, ejercicios y problemas de aplicación, sino es una mirada compleja a la realidad. Esa es la intención que tiene este programa y eso es lo que procura desde este equipo de trabajo. Miren una cosa curiosa. Los programas de formación, y aquí entra a jugar un poco el papel del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional, con todo el respeto que nos merece, ha sido una manera desordenada de establecer criterios que va aplicando en tanto que le responde a los intereses de gobierno de los distintos momentos. Cuando vieron conveniente, crearon los programas de licenciaturas de formas independientes. Luego decidieron pasar a los programas de licenciatura de formas híbridas, esto es, biología y química, matemáticas y física. Luego llegaron a pensarse el programa de ciencias naturales y luego ciencias naturales y educación ambiental, todo como en unas apuestas más bien de tipo político que de responder a las necesidades y los intereses de la formación de sus ciudadanos. Pues bien, ya en la segunda década del siglo XXI, o sea, estamos hablando del 2010 para acá, empiezan a aparecer una nueva serie de resoluciones en las que ya formalizan a partir del 2018 la separación nuevamente de los contextos disciplinares en los procesos de licenciaturas. Por tanto, los colegas del grupo de educación matemática que venían respondiendo a las necesidades y expectativas de la región con la licenciatura en matemáticas y física, les toca tomar una decisión compleja y es quedarse con la licenciatura en educación matemática y prescindir de la formación física dada esta resolución del Ministerio de Educación Nacional. Dado que en el país y particularmente como ustedes pueden ver allí, la mayor parte de la formación de profesional en esta disciplina están concentradas en Bogotá, una en Antioquia y otra en Sucre, pues prácticamente no tenemos más en la formación de licenciados en física en el país. Las pocas licenciaturas en matemáticas y física que quedan van lentamente hacia la finalización de sus programas. Entonces surgen como una motivación el que el programa de la licenciatura en física, dadas todas estas necesidades, empiece a responder de cara a la región y de cara al país una nueva manera de formar o de contribuir a la formación de profesionales desde esta parte un poco analítica y crítica de la licenciatura. Pasemos, pues estas son las características del programa. Podemos ver que el programa tiene 163 créditos, se desarrolla en Cali, tiene un promedio de 40 estudiantes y se ofrece en 10 semestres en la modalidad presencial. Hay una parte para el debate que incluso valdría la pena hacerla con la facultad. El rector me invitó a que pudiéramos pensar la oferta virtual. Hay una tensión muy fuerte en estos momentos entre la virtualidad y la presencialidad. Nosotros en la escuela por el momento tenemos la oferta en la presencialidad, dado que entendemos que la educación como factor fundamental de interacción social está dada en la presencialidad, por lo tanto no accedimos, no por el momento, a pensarnos un programa de oferta virtual, aunque allí está abierta el espacio al diálogo en la construcción de este proyecto. Bien, esto ya es la parte legal del SNIES y me interesa esta parte. El modelo sobre el cual está pensado este proyecto encierra tres aspectos básicos fundamentales. Uno que pareciera que fuera como retórico, que es la formación sociopolítica, cultural y disciplinar del docente en un contexto situado. Cuando nosotros presentamos por primera vez esta propuesta en el Consejo Académico, muchos de los colegas allá en el Consejo Académico dijeron, pero
¿qué es eso de que formación sociopolítica? O sea, ¿ustedes qué es lo que están haciendo con eso en el programa? Y la verdad es que pretendemos recuperar ese pensamiento crítico social que subyace a un docente. Y para ello, entonces, consideramos importante recuperar las tesis de un Paulo Freire, recuperar las tesis de un Boaventura de Sousa, recuperar tesis fundamentales de lo que hoy en día llamaríamos la episteme del sur, que determinan nuevas formas de entender sujetos y subjetividades. Ahí aparece esto como un elemento fundamental en este proyecto de formación. Está el diálogo entre saberes, entendiendo los saberes como la manera de interactuar distintos campos. Entonces aparece la física, pero no solamente la física, aparece también la ingeniería, aparece la salud, aparece la historia, la filosofía, aparece la astronomía como un campo fundamental y por supuesto todo sobre la base de la didáctica de la física que construye y arma el proceso. La investigación y la innovación educativa, que son los grupos de investigación que están a la base, pues los dos grupos que apoyan el proyecto tanto en la escuela como para el programa son grupos que en estos momentos están clasificados en los más altos niveles según las mediciones de MinCiencias en categoría A, y ellos son los que vienen haciendo proyectos de investigación que permiten que muchos de estos programas, cursos empiecen a tener visibilidad. Entonces ahora cuando les muestres la estructura del programa empezarán a mirar unos cursos que son relativamente nuevos pero que responden a las nuevas demandas de esta manera de entender historia, currículo, actividad experimental, astronomía y diversidad cultural como elementos fundamentales que constituyen este entramado. Y por último, una tensión que hemos tenido con la Facultad de Ciencias hasta hace un tiempo, y es que se pensaba que una cosa es lo teórico y otra es lo práctico. Entonces venga, enseñe teoría y vaya, hágase un laboratorio. Nosotros creemos que la formación es integral y la relación teoría-práctica son biunívocas, indisolubles. Por lo tanto, lo que hemos procurado es sugerirle a todos los colegas que nos están acompañando en el desarrollo de estas estructuras es que se disuelva la relación teoría-práctica en donde aparezcan las dos en las propuestas de formación. Por lo tanto, no encontrarán ustedes el concepto laboratorio como algo por aparte, sino integrado estructuralmente a la manera de entender la enseñanza en todos los campos o todos los ejes que tiene el proyecto de la licenciatura. Bien, esto se teje entonces en el modelo que aparece al lado izquierdo de ustedes, y es la famosa triple hélice que en la estructura del ADN ninguna puede estar sin la otra. Por lo tanto, aquí nosotros utilizamos esa metáfora para poder decir que las tres se tejen entre sí para dar vida a lo que llamamos el proyecto de formación de la licenciatura en física. Estos tres elementos están articulados y se ha procurado que el grupo que conforma el comité del programa esté periódicamente revisando esta interacción, y los profesores y profesoras que nos acompañan en los diseños hacen parte en estos momentos de los equipos. Tenemos 5 equipos de trabajo funcionando, todos con invitados de los distintos grupos para que se articulen a comprender la dimensión y desde allí formulen la estructura de su programa. Ya posteriormente nos toca articularnos un poco a la política universitaria de las llamadas resultados de aprendizaje y microcurrículos que seguimos un poco con cierta atención, pero que finalmente por el momento toca irlo respondiendo. Bien, las actividades académicas pues es la formación en física en los distintos campos, la formación en la didáctica de la física, la formación pedagógica y la formación general. ¿Por qué se organiza de esa manera? Porque el ciclo básico, tal y como está ahí, responde a una de las exigencias de la universidad, particularmente la resolución. ¿Cuál es la resolución?
¿Cuál? La 136, gracias. Sí, una de las políticas de resolución de la universidad que determina ese orden. Así tiene que ser el ciclo básico y así tiene que ser el ciclo profesional. Formación en didáctica, formación pedagógica y formación general e interdisciplinar. Intervención y valoración de esa práctica que se da desde el primer semestre hasta el último en una construcción totalmente transversal. Esa es la manera como está presentada. Ustedes podrán ver que aparece física fundamental 1, 2, 3 como elementos fundamentales. ¿Por qué aparecen así? Porque la Facultad de Ciencias nos dijo, pues esto es lo que tenemos, o nos reciben la física como la tenemos o no hay posibilidad de que nosotros intervengamos. Entonces dijimos, pues toca, pero con una sugerencia: procuren que la física fundamental 1 no sea solamente enseñanza de una mecánica, sino que conecten con los demás programas que aparecen en la oferta: ciencia, vida cotidiana y experimentación, historia de la educación y la pedagogía, diversidad cultural y enseñanza de las ciencias, problemas en la enseñanza y aprendizaje de la física, educación y divulgación de la astronomía y la escuela como proyecto cultural. Si se logra hacer de esa manera, entonces podemos decir que la física fundamental 1 ha trascendido. Tenemos en estos momentos un muy buen sentido dialógico con los colegas. Ellos están avanzando en la propuesta de esa física fundamental con ánimo de que el diálogo de saberes pueda, digamos, fluir y avanzar hacia el sentido mismo que queremos desde el programa. Lo mismo se está haciendo con los demás colegas. Hemos invitado a los grupos de astronomía, tanto aficionado como profesional que hay en el Valle, y los estamos invitando a participar para que desde allí se den los programas de divulgación de la astronomía. Contamos con la presencia de 2 colegas del departamento de matemáticas que están colaborando en lo que es el diseño de los cursos de cálculo, pero el de matemáticas fundamentales, que para nosotros es un curso fundamental, estamos procurando dialogar con nuestros colegas de educación matemática para que sean ellos los que nos permitan ofertar este tipo de programas. O sea que buscamos que el diálogo sea constante con los distintos actores, incluyendo los colegas de educación matemática, porque allí, y como lo han mencionado muchos estudiantes, la tensión que a veces se da entre ciencias y educación es que pareciera ser que en educación no podemos hablar de la disciplina, pero es todo lo contrario. Aquí es donde más tenemos que hablar de la disciplina, porque ella es la que nos permite darle esos nuevos sentidos. Entonces procuramos desde allí avanzar y transformar. Los demás cursos que tienen que ver, entonces, están apoyados a 4 ejes fundamentales: lenguaje, comunicación, que la universidad lo tiene establecido como uno de los aspectos de la formación general, pero nosotros hemos configurado un equipo para poder hablar de lenguaje, formación y comunicación, lenguaje, comunicación y enseñanza de la física como un eje transversal. El otro es la formación social y política o formación sociopolítica, que atraviesa el programa. El otro es didáctica de la física, que trata todo lo transversal con problemas de enseñanza-aprendizaje. Y el último tiene que ver con la línea básica de la disciplina, esto es físicas y matemáticas, epistemologías. El programa, en términos generales, es una apuesta. No se puede hacer un programa en sí mismo si no es con el concurso de todos y todas. Por lo tanto, esperamos que la primera cohorte sea significativa y permita hacerle un seguimiento a este proceso que esperamos que se dé ya para el siguiente semestre. Con base en eso, pues ya tenemos los llamados perfiles de egreso que se sugieren por parte de las resoluciones administrativas, y es que en el fondo quiero resaltar el que está el primero, aportar así, no, pero lo veo acá. Ah, ya.
gestor en espacios formales y no formales. Aquí esperamos que el profesional se pueda mover en campos que no son única y exclusivamente instituciones educativas, que también tenga la posibilidad de acceder a espacios no formales, museos, centros interactivos, parques naturales y otras posibilidades que hoy en día se pueden constituir para que esta perspectiva de ser gestor en espacios formales y no formales, incluyendo observatorios astronómicos y una propuesta que hay en estos momentos por parte de la Rectoría de crear un planetario para la universidad y un observatorio astronómico para la universidad. Estamos en proceso de ello y seguramente con el apoyo de la escuela y de la facultad avanzaremos en la consolidación de ese proyecto. Pues esta es la estructura de la licenciatura en física y creo que con esto ya pues aparece la resolución, la vinculación. Bienvenidos para que nos acompañen a divulgar entre todos tus compañeros y profesores. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor David. Muy buenos días para todos y para todas. Yo más bien voy a presentar de pie para ir pasando. Es un gusto para nosotros desde la Escuela de Educación y Pedagogía de las Ciencias Sociales y Humanas presentarles a ustedes como comunidad académica esta nueva licenciatura. Hay un asunto importante previo, y es que en efecto se despliega un interés de la mirada hacia las infancias, teniendo por consideración precisamente ese plural. Nosotros no estamos pensando en la infancia como un singular en una de sus categorías, ¿cierto?, sino las infancias en toda la multidimensionalidad que ellas se presentan, las infancias indígenas, las infancias rurales, las infancias que acaecen su día a día en los conflictos armados, las infancias que tenemos aquí en nuestro escenario de Santiago de Cali y un gigantesco etcétera. Para nosotros entonces es un orgullo y una postura exultante de júbilo presentarles a ustedes esta licenciatura. Es importante referir cuáles son los antecedentes y la trayectoria académica, inclusive nombrar de manera inicial precisamente el equipo de trabajo que está detrás de esto. Por supuesto, nombramos y traemos aquí a colación al profesor Humberto Quiseno, el profesor Javier Payat, el profesor Rafael Ríos, la profesora Liliana Arias, quien en este momento está haciendo sus estudios doctorales, el profesor Milton Trujillo y todo el equipo del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, la profesora Diana Aguilar, que también apoyó en la construcción del documento, el profesor Miguel Martínez. Es decir, hay una serie de personas que estuvieron muy interesantes, que fueron desplegando, como ustedes lo pueden ver, una serie de elementos muy potentes para lograr consolidar esto. Un antecedente en docencia, por supuesto, que tiene la facultad, y es la licenciatura en educación primaria, y un asunto bien importante que es la formación del componente pedagógico de los programas académicos de las licenciaturas en toda la universidad, pero también en investigación, desde el doctorado en educación que nosotros tenemos, también todo este aporte que desde el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica se viene realizando, y proyectos como por ejemplo el Observatorio de Infancia y Primera Infancia que se ha abanderado y se ha podido llevar a feliz término. Y ya luego lo que nos acompaña como facultad, todo lo que tiene que ver con diplomados, seminarios, programas dirigidos hacia las infancias, como por ejemplo inclusión de niños con capacidades diferentes, pedagogía Montessori, transiciones armónicas, atención integral de educación inicial y por supuesto lo que se realizó en comunidades escolares. Este es el programa, por lo menos desde el punto de vista formal, que lo acompaña. El título será licenciado o licenciada en educación infantil, es presencial, cuenta con una característica y una de las perspectivas que nosotros pues queremos abanderar en esto, ya que quedó aprobado, es un programa solo de 8 semestres, con un cupo de 40 estudiantes y una apertura en términos de admisión anual. Lo ofreceremos aquí, por supuesto, en Cali, en la sede de Meléndez, para un total de 133 créditos. Hay una justificación muy importante, además
de todas las que pudiéramos traer desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista investigativo, de la importancia que nosotros debemos tener con respecto a la infancia o a las infancias y a la primera infancia, es todo lo que en política nacional se tiene a colación. El plan de desarrollo nacional, que termina este año, habla de priorizar la educación integral de la primera infancia y una meta que se trazó de 2 millones de niños integrados al sistema de educación inicial, pero también, ya más cercano, el plan de desarrollo departamental y municipal, donde se habla reiteradamente del desarrollo integral de la primera infancia, la atención integral diferencial y el desarrollo armónico. Este es un escenario que por supuesto nos muestra las bajas tasas de cobertura que se tienen con estas poblaciones y además lo que nos apalanca y nos fortalece a nosotros el interés de formar a estas personas que atienden a las infancias. En clave pedagógica hay unas necesidades que nosotros identificamos cuando estábamos construyendo el documento maestro, y es precisamente la necesidad de una actualización pedagógica de los maestros y las maestras de educación inicial. También algo que visualizamos fueron, como ustedes lo pueden ver ahí, los desequilibrios entre los desarrollos teóricos y las prácticas pedagógicas de los docentes, y eso es uno de los elementos fundamentales y que adquiere fuerza en esta licenciatura, y es la noción de práctica pedagógica, por supuesto entendida como una práctica reflexiva, una práctica que no solamente es el ejercicio docente allí como en algún momento pudiese entenderse desde la magisterialidad, sino una magisterialidad, un magisterio que piensa, una apuesta por una práctica pedagógica que reflexiona sobre su cotidianidad, sobre su hacer didáctico, sobre su hacer evaluativo, pero también sobre su hacer inclusive político y reivindicativo que se tiene como maestro y maestra. Y además, una cosa también importante es el fortalecimiento de los procesos de formación para movilizar la transformación de los paradigmas pedagógicos, didácticos, curriculares, si se quiere evaluativos en esta tarea. Hay unos rasgos distintivos de este programa, no los vamos a leer todo ni mucho menos, porque se corresponde con el artículo 2 de la resolución 18583, que recordemos fue la resolución, la normatividad que en Colombia modificó las licenciaturas. Pudiéramos referir a algunas de ellas. Esta primera, de asumir la conceptualización de la infancia desde una perspectiva plural, como concepto, como campo conceptual y experiencia. ¿Cuál es la experiencia de las infancias? ¿Cuáles son las experiencias a las que acaecen en todos nuestros barrios en Santiago de Cali, pero también en la ruralidad? ¿Cuáles son las experiencias de ser infante indígena? ¿Cuáles son las experiencias de ser infante en medio del conflicto armado en Santiago de Cali? Eso es una de las fortalezas que lo refería desde el principio, pero a nosotros nos permite tener una mirada mucho más amplia y diversa sobre esa noción clásica que se tuvo en su momento sobre los infantes, ¿cierto? No está dirigido a un grupo etario particular, se habla de educación de las infancias, y el desarrollo, o el desarrollo del diseño curricular más bien, apropia el discurso de los campos conceptuales que rompe con las perspectivas disciplinares. Eso lo vamos a ver en un momento que refiera muy rápidamente los temas ya del plan de estudios. Hay algo relevante también, colegas, que para nosotros desde el inicio fue muy claro. Nosotros no estamos pensando en que nuestros egresados o nuestras egresadas se desempeñen en contextos escolares, y hay una ruptura con esa forma clásica de pensar el quehacer del licenciado y la licenciada, sino también en contextos no escolares, y se nos abre un escenario mucho más amplio y diverso para atender a las infancias en Santiago de Cali y en los lugares de influencia de nuestros egresados y nuestras egresadas. El perfil de egreso, pues, porque aquí está planteado en términos de capacidades, en términos de sensibilidades, en términos de competencias, pero yo quisiera así más bien avanzar hacia el perfil ocupacional, porque nos empieza a mostrar un poco cuáles son esos escenarios donde se podrán ocupar nuestros licenciados y licenciadas en educación infantil. Por supuesto lo pensamos en clave de un pedagogo, una pedagoga en instituciones formales y no formales. Se podrá desempeñar como docente de los grados primero y segundo de instituciones educativas de básica primaria. Podrá ser asesor y asesora pedagógica de instituciones, programas y proyectos de atención y educación para las infancias. Este profesional es un gestor, es una gestora que coordina proyectos y programas de educación infantil en instituciones públicas y privadas. Gestiona procesos educativos relacionados con la promoción y defensa de los derechos del niño. Hay un autor muy importante, Bernardo Bleckmann,
quien referirá a la hora de preguntarle qué es gestión. Gestión es hacer que las cosas sucedan, terminará él diciendo, y es muy potente esa definición, porque en efecto, lo que nosotros buscamos con esta característica de gestionar los procesos educativos es que los derechos del niño y de la niña se hagan en efecto, se logren consolidar. Profe. Asesora en proyectos y asesora en proyectos de intervención con poblaciones y comunidades, y es un profesional de apoyo en grupos de investigación de procesos educativos que tienen que ver con las condiciones de vida, con los derechos. Hay una discusión que siempre hemos tenido sobre cómo así que se forma la investigación. Y uno diría, pero es que el mero hecho de estar en la educación superior o formación superior, como lo diría Borrero Cabal, es precisamente formarse en investigación. Lo que pasa es que ya después vendrán todos los protocolos y todos los intereses, pero en efecto, desde que entramos a las aulas estamos investigando los conceptos y todo lo que nos interesa a nosotros en clave de conocimiento. Eso por aquella discusión de si es investigación formativa, claro, en términos conceptuales sería investigación formativa, pero para nosotros sí es muy importante que ese estudiante, esa estudiante tenga una perspectiva de observar y de aportar al desarrollo de las infancias, por supuesto. Hay unos asuntos de fundamentación teórica, en efecto, que nosotros apalancamos desde esta noción de infancia o infancias, que se cruza necesariamente con los campos conceptuales que tenemos anclados nosotros para pensar esas infancias, las problemáticas y todo el ejercicio, llamémoslo de reflexión que sobre ellas se vierte. Y allí, por eso lo tenemos ahí en ese esquemita, es donde se apalanca la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, porque nosotros no estamos pensando única y exclusivamente en asignaturas, sino precisamente en una serie de campos conceptuales. Eso nos lleva a también destacar, como lo decía hace un momento, en la práctica pedagógica, no por requerimientos de ley, porque nos los diga el Ministerio de Educación, sino porque nosotros creemos firmemente en la importancia de la práctica pedagógica desde el primer semestre, como lo vamos a ver, y además, pues el concepto de formación, no me voy a desplegar ahí ni mucho menos, de acuerdo a la noción alemana de Bildung, que es precisamente la posibilidad de ayudar a un ser humano a desarrollar todo su plena potencialidad, sus capacidades, que pueda desarrollarse en su totalidad. Aquí tenemos, siguiendo inclusive y en cumplimiento de los criterios de la Universidad del Valle, por supuesto los distintos componentes que están en concordancia y en conversación con la resolución 18583, que son los saberes específicos, la pedagogía didáctica de las disciplinas. Allí los pueden ver ustedes pues en detalle, ¿cierto? Hay un elemento muy interesante, nosotros lo llamamos dispositivos de formación, lo podemos por ejemplo ver allí en ese primer componente de saberes específicos y disciplinares, y ese dispositivo lo nombramos talleres, porque no son asignaturas propiamente como se entienden de manera tradicional. Son talleres donde se construyen los conceptos con los estudiantes, con las estudiantes construimos los conceptos. De allí el alto número de créditos académicos que ustedes pueden ver allí. Esos talleres tendrán y además tienen en este momento el despliegue de construcción que lo estamos haciendo con varios profesores y varias profesoras, porque juntamos equipos de trabajo para ir abordando cada uno de los talleres. Queremos romper nosotros desde esta licenciatura con la noción asignaturista para avanzar hacia una noción más, llamémoslo, democratizada de currículum escolar. Esa noción un poco vituperada en Colombia y en el mundo, porque se entiende que es un diseño, un esquema completamente rígido. No, nosotros lo estamos pensando en clave de dispositivo de formación desde el taller. Lo mismo pasa aquí con el componente de pedagogía que se despliega en los laboratorios. Los laboratorios también tienen esa característica. Los laboratorios no son las asignaturas, sino precisamente es el ejercicio inicial de despliegue práctico desde el primer semestre con los y las estudiantes. El laboratorio, por ejemplo, me voy a referir al primero, laboratorio de experiencias, escenarios educativos, culturales y experiencias infantiles. Alguien dirá, pero ¿cómo así que el laboratorio es un escenario práctico? En efecto, se trata de llevarnos a nuestros estudiantes, a todo el colectivo que hace parte del proceso de formación en ese laboratorio, con los profesores y todo, a inclusive meramente observar,
porque ahí viene una discusión, pero ¿cómo sí que hacer prácticas del primer semestre? No, la observación no participante, por ejemplo, lo que ayuda es a desplegar un ejercicio de comprensión de qué es ese escenario escolar, cuál es la realidad que allí se coliga. Todo lo que cumplimos, por supuesto, con los fundamentos generales de la formación general que se tiene aquí en la Universidad del Valle. Ustedes pues los conocen, nosotros los acogemos, por supuesto, y lo integramos de acuerdo a la transformación curricular que tiene la Universidad del Valle. Bueno, y aquí cierra pues con otros componentes que pudiéramos quedarnos presentando inclusive uno a uno. Entonces, de manera muy rápida, la distribución de créditos por ciclos en la licenciatura, ¿cierto? Cumpliendo con el ciclo profesional, con el ciclo básico y la formación general. Pero acá me detengo brevemente también, es la noción de práctica pedagógica en términos de práctica reflexiva y crítica. Y ahí básicamente es volver a señalar lo que mencioné hace un momento. Partimos de entender que el maestro es un personaje que desarrolla conocimiento, que produce conocimiento. Por tanto, es aquel que reflexiona sobre su hacer. El saber pedagógico, el que le acompaña, está estrechamente vinculado a un criterio crítico de pensar su práctica y de escribir sobre ella. Por eso vamos acompañando a nuestros estudiantes desde las prácticas tempranas, como recordemos, lo nombramos nosotros como dispositivo de formación laboratorio, las prácticas pedagógicas que se despliegan, por supuesto, en cada uno de los semestres, y hacia ya el cierre del proceso formativo, la práctica pedagógica, pero vinculado también a un ejercicio de investigación, que ya cerraría en el último ciclo de formación, pero en los últimos semestres, por supuesto, para lo que llamaríamos el trabajo de grado y la práctica final que hacen los estudiantes y las estudiantes en estos cuatro años. Y destacar finalmente un asunto que para nosotros es muy importante, y es los espacios de formación práctica. Porque, como lo decíamos, una de las cosas que destacan de esta licenciatura son los espacios de formación práctica, que son muy diversos. Veámoslo en clave inclusive de los dispositivos de formación. Los dos primeros laboratorios, en primero y segundo semestre, el laboratorio de experiencias, escenarios educativos, culturales y experiencias infantiles, y el laboratorio de experiencias prácticas de defensa y cuidado, donde se llevarán a cabo. Allí es donde les decía, vamos a ludotecas, nos vamos a parques, nos vamos a bibliotecas, nos vamos a museos, nos vamos a escenarios de ciudad, a escenarios artísticos y lúdicos. La formación no está única y exclusivamente en la institución educativa. La formación se da en la ciudad. Hay un autor que quisiera aquí recordar, autor y gran amigo, Jaume Martínez Bonafé, quien destaca la importancia del currículum en la ciudad y de cómo ese currículum que está en la ciudad va construyendo la identidad de todos nosotros en nuestro trasegar, por el mío, por el barrio, por el parque, frente a la frontera invisible, donde está la plaza de vicio, me devuelve a mí formas particulares de moverme en la ciudad, y en la infancia o las infancias, por supuesto, que le determina esa identidad como ser humano. Y vamos desplegando, por supuesto, las instituciones educativas rurales, por supuesto las instituciones de primera infancia públicas y privadas, por supuesto todo lo que tiene que ver con toda la institucionalidad formal, porque hacia allí también se despliega un ejercicio ocupacional muy importante, pero también lo que tiene que ver con esas instituciones específicas, las infancias campesinas, las infancias afro, indígenas, raizal, las infancias con discapacidad. Es decir, son una serie de escenarios de práctica que estamos gestionando, que estamos configurando con la ayuda de una colega que se aproxima al equipo de trabajo, Mónica Portilla, quien se está encargando de todos estos asuntos de práctica para precisamente poder llevar a feliz término todo lo que nosotros soñamos y que ahora estamos materializando. Pero es un sueño que, como lo discutíamos en la normal Farallones hace algunas semanas, surge precisamente de conversaciones de Javier Fayad con Humberto Quiseno, con William Rodríguez y con Rafael Ríos hace ya varios años. Nos hablaban más o menos del 2014 y ya hoy, unos años después, 8 años después, ya se viene a materializar en esta presentación y lo que nosotros podemos presentar. Muchas gracias, colegas. Muchas por estos dos nuevos programas
que ofrecen pregrado. La verdad es una muy buena manera de empezar esta 13ª semana maestra con estas nuevas noticias que generan pues esperanza. Esta tarde hay algunos anuncios importantes. Primero ofrecemos disculpas porque hemos tenido dificultades al inicio, pero que hemos venido resolviendo. Cambios de sitio de inicio, el sitio donde se iba a inaugurar el espacio se inundó, el Ángel Zapata. Nos lo iban a entregar el día de hoy y el sábado pasado volvió y se inundó. Pues son cuestiones de fuerza mayor. Por ejemplo, hace un rato llegaron los compañeros, lo que es algo que es normal en la vida universitaria, que es el conflicto, y pues le estamos dando trámite a eso. Entonces, estamos un poco desfasados con la programación, ofrecemos disculpa, pero es por cuestiones ajenas a nuestra voluntad. Así que tenemos que tener tolerancia, mucha paciencia, mucha empatía. Mañana estábamos citados en el Ángel Zapata. Bueno, primero, esta tarde tenemos un evento muy importante que es de 4 a 6 en el Salón Cultural para hacerle un reconocimiento, un homenaje a todos aquellos compañeros y compañeras que fueron directores o exdecanos. Muy importante eso, los invitamos a todos. Mañana el espacio, todas las actividades de la mañana se desarrollarán escuchen, lo vamos a difundir por todos los medios, pero aquí a quienes están presentes en el auditorio Carlos Restrepo, el edificio E15 Tulio Ramírez. Los esperamos allá por las dificultades que estamos teniendo con la inundación de nuestra sede. Bien, ahora vamos a tener un corto espacio de preguntas, comentarios para las personas que han hablado, para el decano, para los dos profesores que acaban de presentar las dos licenciaturas. Preguntas, comentarios. Al final del proceso les tenemos preparado un refrigerio para que por favor lo tomen a la sala.